Antes de comenzar, un pequeño y amable recordatorio. Más del 90% de las personas que disfrutan nuestros videos aún no están suscritas. Si te gusta este contenido, agradeceríamos mucho tu apoyo suscribiéndote. Y no olvides comentar desde donde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. El destello del acero fue lo único que separó a Jasper de la muerte cuando la hoja del asesino falló su garganta por milímetros. Se giró, usando el impulso del atacante en su contra, y lo estrelló contra la pulida pared de metal de la Cámara del Consejo. La sangre martilleaba en sus oídos mientras los gritos estallaban a su alrededor. A través del caos, sus ojos se encontraron con los de Hermione. Su piel de zafiro, pálida por la conmoción, pero su mirada firme. En esa fracción de segundo, un entendimiento pasó entre ellos. Esto no era un ataque al azar. Era la culminación de una traición que llevaba meses gestándose. El asesino se recuperó rápido. Demasiado rápido. Otra hoja apareció en su mano izquierda mientras se lanzaba hacia adelante de nuevo. Jasper sintió el corte ardiente en sus costillas, pero no vaciló. Años de entrenamiento de combate le habían enseñado que la duda significaba la muerte. Agarró la muñeca del atacante, la torció con fuerza hasta que los huesos crujieron y le clavó la rodilla en el plexo solar. El asesino se dobló, boqueando. Jasper lo remató con un golpe preciso en la sien que lo hizo desplomarse en el suelo. Solo entonces se permitió sentir el dolor que florecía en su costado. La sangre caliente se filtraba a través de su uniforme roto, manchando la costosa tela de un carmesí oscuro. Los miembros del consejo gritaban, el personal de seguridad inundaba la cámara, pero la atención de Jasper permanecía únicamente en Hermione. Se tambaleó hasta su lado, buscando continuamente amenazas adicionales. ¿Estás herida?, preguntó, con la voz tensa por el dolor. Hermione negó con la cabeza, sus ojos violetas nunca se apartaron de su rostro. «Está sangrando», dijo ella, su melódica voz teñida de algo que nunca antes le había oído. Preocupación. «No es nada», replicó Jasper, aunque ambos sabían que era mentira. La herida ardía como el fuego, y cada respiración enviaba nuevas oleadas de agonía por su cuerpo. Pero a medida que la adrenalina disminuía y la habitación comenzaba a dar vueltas ante sus ojos, Jasper supo que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla por Flad Maris acababa de empezar. Al otro lado de la cámara, otra figura se levantó, uno de los miembros del consejo de cuya lealtad Jasper había dudado desde el principio. La mano del hombre se movió hacia algo oculto bajo su túnica formal. Jasper se tensó, preparándose para moverse a pesar de su herida. Pero Hermione fue más rápida. Con una gracia fluida que desmentía su alta figura, sacó una delgada daga de su manga y la lanzó en un solo movimiento continuo. La hoja dio en el blanco, incrustándose en el hombro del miembro del consejo. Cayó hacia atrás con un grito de dolor, y su arma oculta resonó en el suelo. «Aseguren la cámara», ordenó Hermione, su voz cortando el caos. «Nadie sale hasta que yo dé la orden». Las fuerzas de seguridad leales se movieron para cumplir, aunque Jasper notó la vacilación entre algunos, inseguros de qué autoridad seguir tras una violencia tan sin precedentes. Las semillas de la duda que Carrick había plantado eran profundas, y Jasper se dio cuenta de que su victoria aquí estaba lejos de estar asegurada. Mientras la oscuridad amenazaba los bordes de su visión, Jasper se obligó a mantenerse erguido, a proyectar fuerza a pesar de sus heridas. En este momento de crisis, las apariencias importaban casi tanto como las acciones. Los conspiradores estarían atentos a cualquier signo de debilidad. «Tenemos que dirigirnos a toda la estación», logró decirle a Hermione, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Antes de que la gente de Carrick pueda difundir su versión de los hechos». Hermione asintió una vez, con decisión. «Primero, aseguramos esta sala. Luego, transmitiremos la verdad con pruebas que nadie pueda disputar». Mientras el personal médico de emergencia se acercaba, Jasper se permitió una pequeña concesión a su herida, apoyándose ligeramente en la mesa del consejo. Pero sus ojos nunca dejaron de escanear. Su mente nunca dejó de analizar. El asesino había sido hábil, entrenado militarmente, posiblemente de antiguas operaciones especiales.
El ataque había sido cronometrado con precisión, coordinado con cómplices en el Consejo. Este no era un plan apresurado, sino algo que llevaba años preparándose, y apenas habían comenzado a desentrañarlo. 72 horas antes, Jasper se encontraba en los aposentos privados de Hermione a bordo de la enorme estación espacial, su atención capturada por algo fuera de lugar. La estación Flad era una maravilla de la ingeniería, un extenso complejo de módulos interconectados que orbitaban el gigante gaseoso Soyuz. Hogar de más de 80.000 residentes permanentes y una población transitoria 3 veces mayor, servía como el principal centro de comercio para los 7 sistemas estelares. En su corazón se encontraba la sección administrativa donde los residentes más influyentes de la estación, incluida Hermione, mantenían sus aposentos privados. Raras monedas de comercio interestelar, con un valor superior a lo que la mayoría de la gente ganaba en una década, estaban esparcidas casualmente sobre su escritorio de obsidiana. Las monedas brillaban bajo la luz ambiental, sus metales exóticos y grabados intrincados las marcaban como objetos de mundos lejanos. Junto a ellas yacían acuerdos comerciales con el consorcio Mayorid. Documentos tan confidenciales que simplemente mirarlos sin autorización era un delito capital en 3 sistemas. El sello holográfico azul del consorcio pulsaba suavemente, indicando su estado autenticado. El entrenamiento militar de Jasper se activó de inmediato. Escaneó la habitación metódicamente, buscando señales de intrusión o forcejeo. Los aposentos estaban inmaculados, como siempre. Hermione mantenía un nivel de orden que rozaba lo obsesivo. El aire llevaba el débil aroma de las extrañas flores que ella prefería, importadas a un gran costo desde su mundo natal. Nada parecía alterado, excepto por esos objetos tan conspicuamente dejados a la vista. Al no encontrar evidencia de entrada forzada, se movió para verificar la seguridad de la entrada, probando las cerraduras y los sistemas de alarma. El escáner biométrico respondió correctamente a su toque autorizado, confirmando que nadie lo había manipulado. Algo no cuadraba. Hermione, la comerciante más meticulosa y consciente de la seguridad del cuadrante, nunca dejaría objetos de tanto valor expuestos. Examinó el perímetro de la habitación con más cuidado, buscando señales de dispositivos de vigilancia. Se le erizó el vello de la nuca, un instinto perfeccionado a lo largo de años de combate que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Alguien estaba observando, y se suponía que él debía encontrar estos objetos. La pregunta era ¿por qué? Seguridad a los aposentos de Lady Hermione. Chequeo de rutina, dijo en su comunicador, manteniendo la voz neutral. Todo despejado, pero solicito un barrido de perímetro estándar. El protocolo estándar traería a un equipo para escanear en busca de intrusiones electrónicas o vigilancia, una precaución que parecería normal para cualquiera que monitoreara sus acciones, pero también serviría como documentación de que había descubierto los objetos y respondido apropiadamente sin tocar ni mover nada. Lo que Jasper no podía ver eran los nodos de vigilancia ocultos incrustados en los paneles del techo. Detrás de ellos, en una sala de monitoreo segura 3 niveles más abajo, Hermione observaba la transmisión con intenso interés, sus delgados dedos azules golpeteando pensativamente su rodilla. En sus 15 años como jefa del consorcio comercial Flad Maris, nunca había visto a un guardaespaldas reaccionar de esta manera a su prueba. La mayoría de los nuevos empleados, al enfrentarse a tal tentación y aparente oportunidad, se guardarían algo pequeño, pensando que no se notaría. Otros intentarían torpemente asegurar los objetos, esperando ganarse el favor de su nueva empleadora. Algunos incluso habían robado todo, pensando que podrían escapar de la estación antes de que se descubriera el robo. Este humano, sin embargo, era diferente. Trató la situación como una posible brecha de seguridad en lugar de una oportunidad para su beneficio personal. Fascinante, murmuró para sí misma, su acento melódico danzando sobre la palabra. Quizás el director de personal tenía razón sobre este. Se inclinó más cerca del monitor, estudiando los movimientos del humano. Había una economía en ellos, una precisión que hablaba de un extenso entrenamiento militar. Su expediente personal mencionaba servicio en la Fuerza de Defensa Orbital de la Tierra, pero los detalles eran sospechosamente escasos.
8 años de servicio seguidos de una baja deshonrosa en circunstancias clasificadas por las autoridades de la Tierra. Después de eso, 4 años como contratista de seguridad privada en las colonias exteriores con elogios de varios clientes de alto perfil. Hermione lo había contratado de todos modos, intrigada por las recomendaciones y la tranquila confianza que él exudaba durante la entrevista. Ahora, viéndolo asegurar metódicamente sus aposentos sin perturbar un solo objeto en su escritorio, sintió un atisbo de algo raro. Esperanza. La esperanza de que, finalmente, después de una serie de decepciones, podría haber encontrado a alguien genuinamente digno de confianza. Continúen monitoreándolo, instruyó a su jefe de seguridad, un macho mayor de su especie llamado Laurat. Quiero saber todo lo que haga durante las próximas 24 horas. Laurat asintió, su expresión neutral, aunque sus ojos delataban preocupación. ¿Es prudente, Lady Hermione? Este nivel de escrutinio para un nuevo empleado. Es necesario, dados los acontecimientos recientes, interrumpió ella con firmeza. Alguien en mi círculo íntimo está trabajando en mi contra, Laur. El jefe de seguridad se inclinó ligeramente, sabiendo que era mejor no discutir. Como desee, Lady Hermione. Al salir de la estación de monitoreo, Hermione sintió el peso familiar del aislamiento posarse sobre ella. 15 años al timón del consorcio comercial más grande del sector le habían enseñado amargas lecciones sobre la confianza. En su posición, los aliados eran abundantes, pero los amigos eran raros. La lealtad, cuando existía, generalmente se compraba en lugar de ganarse. Era una existencia solitaria, pero una que había aceptado hacía mucho tiempo como el costo del poder. Este humano, Jasper, sin embargo, había mostrado algo inusual. Integridad, quizás, o al menos ética profesional. No era amistad ni lealtad, pero era un comienzo, y en su posición cada vez más precaria, necesitaba todos los aliados que pudiera encontrar. A la mañana siguiente, Jasper recibió una citación para la oficina de Hermione. El mensaje fue escueto. Se requiere asistencia inmediata. Mientras atravesaba el nivel administrativo, notó la deferencia que le mostraba el personal de la estación. No por él mismo, sino por la autoridad que su posición representaba. Como guardaespaldas personal de Hermione, era una extensión de su poder, y en Flad Maris, el poder era la moneda universal. Entró en la espaciosa cámara con su vista panorámica de la nebulosa arremolinada más allá de la estación. La luz de la mañana de la estrella cercana bañaba la habitación en un cálido resplandor dorado, resaltando los lujosos detalles que correspondían al estatus de Hermione. La oficina era una declaración de poder, desde los materiales raros utilizados en su construcción hasta los artefactos de valor incalculable exhibidos con confianza casual. Hermione no levantó la vista de las proyecciones holográficas que flotaban ante ella. La luz de la mañana proyectaba un brillo casi luminiscente sobre su piel azul, destacando las delicadas crestas a lo largo de sus sienes que la marcaban como miembro de la casta gobernante de su especie. Sus largos y delgados dedos manipulaban las pantallas de datos con facilidad experta, reorganizando complejos modelos financieros con gestos pequeños y precisos. «Has estado a mi servicio durante exactamente 16 días, Jasper», dijo sin preámbulos, su voz con los distintivos armónicos de su especie. «Dime, ¿notaste algo inusual en mis aposentos ayer?» Jasper se mantuvo en perfecta atención, su rostro impasible. 6 años en el ejército de la Tierra y 4 más como contratista de seguridad privada le habían enseñado a no revelar nada, especialmente cuando estaba siendo evaluado. Y esto era, definitivamente, una evaluación. Sí, Lady Hermione. Había objetos de valor sin asegurar en su escritorio. Y, sin embargo, no los tocaste, no era una pregunta. No eran de mi propiedad para tocarlos, Lady Hermione. Sus ojos violetas finalmente se alzaron para encontrarse con los de él. Eran inquietantemente perceptivos, como si miraran a través de él en lugar de a él. La mayoría lo habría hecho. Yo no soy como la mayoría. Una sonrisa parpadeó en sus labios índigo. Claramente. Se levantó de su silla en un solo movimiento fluido. Su altura era impresionante, incluso para su especie.
Con casi 2 metros y 15 centímetros de estatura, se erguía sobre Jasper, quien tampoco era un hombre pequeño. Viajo al sistema Murorod mañana. La cumbre comercial allí requiere mi presencia. Me acompañarás como jefe de seguridad. Jasper asintió una vez, bruscamente. Como desee. Dime, terrícola, ¿por qué dejaste tu mundo natal para trabajar para alienígenas? La pregunta fue abrupta, diseñada para desequilibrarlo. Recuerdos destellaron en la mente de Jasper. Las secuelas del colapso orbital de Yakarta, el encubrimiento, su negativa a firmar informes falsificados, la baja deshonrosa que siguió. 342 vidas perdidas cuando el anillo del hábitat se descomprimió. Todo porque prácticas corporativas que buscaban reducir costos habían comprometido la integridad de los mamparos de emergencia. Se había unido al ejército creyendo en algo más grande que él mismo, solo para descubrir que los márgenes de beneficio importaban más que las vidas para sus superiores. Su testimonio ante la Junta de Investigación había sido condenatorio, pero finalmente inútil. La corporación responsable tenía poderosos aliados en el gobierno de la Tierra. El informe oficial culpó a errores de mantenimiento y negligencia del operador. Los ejecutivos responsables recibieron bonificaciones. Jasper recibió una baja deshonrosa y una inclusión en una lista negra que hacía imposible encontrar empleo en la Tierra. La Tierra tiene poco que ofrecer a alguien con mis habilidades que se niega a trabajar para corporaciones, respondió con calma. Aquí afuera, puedo ser juzgado por mis capacidades, no por mi pasado. Hermione lo estudió por un largo momento, con la cabeza ligeramente inclinada como un depredador evaluando a una presa potencial. Algo en su respuesta pareció satisfacerla, aunque no dio ninguna señal externa de ello. Muy bien. Prepara el destacamento de seguridad. Partimos a las 6, hora de la estación. Cuando Jasper se giró para irse, ella añadió. Y Jasper, la próxima vez que encuentres objetos de valor desatendidos en mis aposentos, tienes mi permiso para asegurarlos adecuadamente. Se detuvo en la puerta, volviéndose para encontrar su mirada. Con respeto, Lady Hermione, ya lo hice. Ella arqueó una ceja elegantemente. ¿Cómo? Pedí un barrido de seguridad y documenté la situación. Los objetos permanecieron en su posesión, mientras me aseguraba de que si desaparecían, habría un registro de su presencia. Los labios de Hermione se curvaron en una sonrisa genuina esta vez. Un enfoque interesante. La mayoría simplemente los habría guardado bajo llave, interfiriendo potencialmente con cualquier propósito que yo tuviera al dejarlos a la vista. Ese no era mi lugar. Sus ojos violetas brillaron con algo que podría haber sido aprobación. Eres más perceptivo que tus predecesores, Jasper. Es una cualidad rara en este sector. Al salir de la oficina, Jasper no pudo evitar la sensación de que acababa de pasar algún tipo de prueba. Más importante aún, había vislumbrado algo bajo el exterior imperioso de Hermione. Una inteligencia astuta, sí, pero también un cansancio que hablaba de traiciones pasadas. Como su nuevo jefe de seguridad, esa información era valiosa. Comprender lo que ella temía era el primer paso para protegerla de ello. De vuelta en sus espartanos aposentos, Jasper revisó lo que sabía sobre el sistema Merorod y su notoria cumbre comercial. El sistema era un atolladero político. 5 planetas habitados con intereses contrapuestos, docenas de entidades corporativas compitiendo por los derechos de los recursos y una compleja red de alianzas y rivalidades que cambiaban como las arenas de los antiguos desiertos de la Tierra. La cumbre en sí era ostensiblemente una reunión pacífica para negociaciones comerciales, pero en realidad era un campo de batalla donde las armas eran las palabras y las bajas se medían en cuotas de mercado y márgenes de beneficio. El papel de Hermione en este escenario era complejo. Como jefa del consorcio Fladmaris, controlaba el acceso a uno de los principales centros comerciales del sector. Esto le daba una influencia significativa sobre entidades más pequeñas, pero también la convertía en un objetivo para potencias rivales que buscaban disminuir su influencia. La cumbre sería un lugar peligroso, no solo físicamente, sino políticamente. Jasper pasó las siguientes horas compilando protocolos de seguridad e informando al equipo que los acompañaría. 10 guardias, todos veteranos,
todos investigados personalmente por él en el corto tiempo desde su nombramiento. Aún no estaba seguro de su lealtad absoluta a Hermione, pero confiaba en su profesionalismo. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. Mientras trabajaba, su mente seguía volviendo a la prueba que Hermione le había puesto. Revelaba algo importante sobre ella, una desconfianza profunda que se extendía incluso a los de su círculo más íntimo. La pregunta era, ¿qué había sucedido para volverla tan suspicaz? Y más importante, ¿estaba justificada su sospecha? El viaje al sistema Morad debería haber sido rutinario. La nave personal de Hermione, la Media Luna de Plata, estaba equipada con los mejores sistemas defensivos que el dinero podía comprar. Su casco elegante y alargado brillaba como mercurio pulido contra el vacío. Los visores cristalinos a lo largo de su extensión ofrecían vistas impresionantes del cosmos. Por dentro, la nave era un testimonio de la riqueza e influencia de Hermione. Cada superficie estaba adornada con materiales raros, cada sistema construido a medida según sus exigentes especificaciones. Jasper había realizado un barrido de seguridad exhaustivo antes de la partida, revisando cada compartimento, verificando las identidades de todos los miembros de la tripulación e inspeccionando personalmente los sistemas de armas. La Media Luna de Plata contaba con una potencia de fuego impresionante para una nave diplomática. 4 emplazamientos de cañones de riel, una red de defensa puntual capaz de neutralizar proyectiles entrantes y suites de guerra electrónica que podían desactivar temporalmente la mayoría de los sistemas de puntería hostiles. Estaba claro que Hermione creía en estar preparada para todas las contingencias. La tripulación de la nave incluía a 30 miembros, principalmente de la especie de Hermione, con algunos técnicos especializados de otros mundos. El equipo de seguridad que Jasper había seleccionado constaba de 10 guardias, una mezcla de humanos y alienígenas elegidos por su experiencia en combate y discreción. Hermione también trajo a un pequeño personal diplomático, incluido su asesor principal, Carrick, cuyos fríos ojos amarillos y perpetua sonrisa leve habían puesto inmediatamente en guardia a Jasper. Lo que nadie anticipó fue la emboscada que esperaba en la sombra del cinturón de asteroides de Corbin. El vasto campo de rocas giratorias había sido una vez una colonia minera hasta que una disputa territorial la dejó abandonada. Su infraestructura restante fue reutilizada por aquellos que preferían operar fuera de la ley. Las cartas de navegación oficiales lo marcaban como una zona de peligro, pero sus ricos depósitos minerales aún atraían al ocasional prospector dispuesto a arriesgar los peligros por las posibles recompensas. La ruta planificada de la Media Luna de Plata bordeaba el cinturón, manteniendo una distancia segura mientras usaba su influencia gravitacional para ahorrar combustible. Era un enfoque estándar, uno tomado por miles de naves cada año. Esta previsibilidad lo convertía en un lugar perfecto para una emboscada. La primera indicación de problemas llegó cuando los sensores de la nave detectaron firmas de energía inusuales dispersas por el campo de escombros. Para entonces, ya era casi demasiado tarde. 3 naves sin marcar emergieron de su escondite, sus sistemas de armas ya cargados y apuntando a los motores de la Media Luna. Formación pirata, anunció Jasper con calma mientras las alarmas sonaban por todo el puente. Intentan inutilizarnos para abordarnos. La pantalla táctica mostraba los vectores de aproximación de las naves enemigas, un movimiento de pinza clásico diseñado para dejar al objetivo sin una ruta de escape viable. Era una táctica que había encontrado antes, tanto en el servicio militar como durante su tiempo como contratista privado. Los piratas en todo el espacio humano usaban enfoques similares. Parecía que algunas estrategias eran universales. El capitán de Hermione, un uridiano nervioso con muy poca experiencia para el puesto que ocupaba, comenzó a emitir órdenes contradictorias frenéticamente. La tripulación del puente, predominantemente miembros de la especie de piel azul de Hermione, miraba confundida entre el capitán y Jasper. Algunos comenzaron a implementar las instrucciones del capitán, mientras que otros dudaron, sintiendo las fallas en su enfoque. Escudos al máximo, armen los sistemas de armas. Prepárense para devolver el fuego, gritó el capitán, su cresta de órganos sensoriales plumosos enrojeciendo a un naranja brillante por el estrés. Comunicaciones, envíen señales de socorro en todas las frecuencias. Jasper dio un paso adelante,
su postura irradiando autoridad. Ignoren esas órdenes, dijo, su voz cortando el pánico. Apaguen nuestras señales de transpondedor. Vienten oxígeno de la bodega de carga inferior en ráfagas. Hagan que parezca que hemos sufrido una brecha de contención. La tripulación miró a Hermione, que había entrado en el puente momentos después de que comenzaran las alarmas. Estaba de pie en la entrada de mando, su alta figura recortada contra la iluminación roja de emergencia. Después de un momento de evaluación, asintió una vez. La confianza en su gesto tranquilizó a la tripulación, y volvieron a sus estaciones con un enfoque renovado. Y preparen los propulsores de maniobra para mi señal, continuó Jasper. Vamos a flotar a la deriva como una presa herida, y luego nos lanzaremos hacia esa sombra de gravedad cuando se acerquen. La cresta sensorial del capitán se aplanó contra su cráneo, una señal de sumisión en su especie. Esto es muy irregular, protestó, pero con notablemente menos convicción. También lo es ser abordado por piratas, respondió Jasper con calma. He enfrentado este escenario antes. Confíen en mí. Durante minutos tensos, la media luna de plata se hizo la muerta, flotando a la deriva mientras las naves piratas se acercaban. Las naves enemigas mantuvieron su formación, cautelosas a pesar de su aparente ventaja. En la pantalla táctica, Jasper observaba su cauteloso avance. Los piratas eran esencialmente depredadores. Buscaban objetivos fáciles y evitaban riesgos innecesarios. El truco era parecer vulnerable, y luego demostrar que eras todo lo contrario. Un recuerdo surgió sin ser llamado. Su primer enfrentamiento contra incursores del cinturón de asteroides como un joven teniente en la Fuerza de Defensa Orbital de la Tierra. La nave patrullera en la que había servido, la EODS Vigilante, había sido emboscada de manera similar mientras escoltaba un transporte civil. El comandante de la nave, un veterano llamado Reeves, había empleado la misma táctica que estaban intentando ahora. La maniobra había salvado su nave y la nave civil que protegía, aunque les había costado daños en sus estabilizadores de babor. La media luna de plata era más maniobrable, pero el principio seguía siendo el mismo. Se están moviendo para rodearnos, informó la oficial de sensores, su voz tensa. Cápsulas de abordaje, preparándose para el lanzamiento. Los ojos de Jasper nunca dejaron la pantalla, midiendo distancias, calculando ángulos. Cuando la nave pirata líder se acercó al rango de abordaje, dio una sola orden. Ahora. La media luna cobró vida, sus propulsores disparando a máxima capacidad. Se lanzó hacia adelante, rozando el borde de un asteroide masivo y usando su atracción gravitacional para impulsarse más allá de las naves piratas. Para cuando pudieron ajustar su rumbo, la nave de Hermione ya estaba acelerando a la velocidad de salto. Los piratas intentaron perseguirla, pero su posición se había visto comprometida por sus preparativos de abordaje. Dos de las naves lograron disparar algunos tiros desganados, todos los cuales se quedaron cortos a medida que la distancia entre ellos aumentaba rápidamente. La tercera, atrapada en la influencia gravitacional del asteroide, se vio obligada a desviar energía a sus propulsores de maniobra, abandonando la persecución por completo. Sin disparos, sin vidas perdidas. Toda la tripulación del puente exhaló colectivamente mientras las naves piratas retrocedían en los sensores traseros, incapaces de igualar los motores superiores de la media luna. Hermione, que había permanecido en silencio durante todo el encuentro, finalmente habló. Impresionante, Jasper. ¿Dónde aprendiste esa maniobra? Serví en la Fuerza de Defensa Orbital de la Tierra antes de pasar al sector privado, dijo. Los piratas no son muy creativos. Usan las mismas tácticas en toda la galaxia. Por primera vez desde que había entrado a su servicio, Hermione le sonrió genuinamente. Parece que hice una sabia inversión al contratarte. La sonrisa transformó sus rasgos, suavizando la distante majestuosidad que típicamente proyectaba. Por un breve momento, Jasper vislumbró algo más allá de la poderosa magnate comercial. Una persona capaz de calidez, quizás incluso de vulnerabilidad. Pero tan rápido como apareció, el momento pasó, y su habitual reserva regresó. Llegaremos a Merorod en 16 horas, dijo, levantándose de su silla de mando.
Espero un informe de seguridad completo sobre el lugar de la cumbre antes de que lleguemos. Por supuesto, Lady Hermione. Mientras ella salía del puente, Jasper notó que su asesor principal, Carrick, observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Los ojos del hombre, de un inquietante amarillo pálido contra su piel azul, se detuvieron en Jasper un momento demasiado largo antes de seguir a su señora fuera del puente. Algo en esa mirada alertó los instintos de Jasper. No era exactamente hostilidad, sino algo adyacente. Cálculo, quizás evaluación, como si Jasper representara una variable en alguna compleja ecuación que Carrick estaba resolviendo. Era una mirada que Jasper había visto antes en los ojos de oficiales que planeaban ascensos a expensas de otros, en los ejecutivos corporativos que habían sacrificado 300 vidas por un margen de beneficio trimestral. Tomó una nota mental de vigilar a Carrick más de cerca. Según la experiencia de Jasper, aquellos que ascendían a posiciones de influencia dentro de organizaciones poderosas rara vez lo hacían solo por mérito. La ambición era un combustible peligroso, y a menudo quemaba a quienes se interponían en su camino. El capitán se le acercó mientras el puente volvía a sus operaciones normales, la tripulación acomodándose de nuevo en sus rutinas con el alivio que sigue al peligro evitado. Eso fue poco ortodoxo, dijo el uridiano, su tono cuidadosamente neutral, pero efectivo. Me interesaría aprender más sobre estas tácticas que empleó. Jasper reconoció la propuesta por lo que era: un intento de salvar las apariencias después de haber sido desautorizado frente a su tripulación. Estaría encantado de compartir lo que sé, capitán. Quizás podríamos revisar el encuentro más tarde como un ejercicio de entrenamiento para la tripulación. La cresta sensorial del capitán se levantó ligeramente, indicando una aprobación cautelosa. Sí, eso sería beneficioso. Mientras el capitán regresaba a sus deberes, Jasper permaneció en la estación táctica, revisando los datos de los sensores del encuentro. Las naves piratas habían estado bien coordinadas, su ataque preciso. Esto no había sido una incursión oportunista, sino una operación planificada. La pregunta era: ¿habían estado apuntando específicamente a la media luna de plata, o simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado? Ambas posibilidades eran preocupantes. Si habían sido un objetivo específico, sugería una fuga de seguridad. Alguien había compartido su plan de vuelo. Si había sido al azar, entonces la actividad pirata en este sector se estaba volviendo más audaz, más organizada. Ninguno de los dos escenarios auguraba nada bueno para su viaje de regreso. Jasper descargó los registros de los sensores para un análisis posterior y abandonó el puente. Necesitaba prepararse para su llegada a Meroroth. Y eso significaba entender el panorama político tan a fondo como el físico. La cumbre comercial sería un campo de batalla de otro tipo, pero no menos peligroso por su falta de armas convencionales. La cumbre comercial de Meroroth se celebró en una vasta cúpula de cristal en la cima de la montaña más alta del planeta. La estructura era una maravilla arquitectónica. Sus paneles transparentes ofrecían vistas panorámicas del mundo de abajo. Llanuras interminables de hierba púrpura meciéndose se extendían hasta cadenas montañosas distantes envueltas en niebla. La montaña misma, el monte Arbat, se elevaba más de 6.000 metros sobre las llanuras. Su cima estaba perpetuamente envuelta en nubes que se arremolinaban alrededor de la cúpula de cristal como centinelas fantasmales. La construcción de la cúpula había sido una declaración de riqueza y proeza tecnológica, una declaración de que el sistema Meroroth era una potencia a tener en cuenta a pesar de su relativo aislamiento de las principales rutas comerciales. Su ubicación remota y sus vistas impresionantes lo convertían en un terreno neutral ideal para las complejas negociaciones que se desarrollarían dentro de sus muros. Representantes de 27 sistemas estelares se reunieron para negociar intercambios de recursos, acuerdos territoriales y derechos de tránsito. Los delegados eran tan diversos como los sistemas que representaban. Algunos humanoides, otros con fisiologías tan extrañas que se habían construido alojamientos ambientales especiales para mantener su comodidad. A pesar de estas diferencias, todos compartían un propósito común: asegurar ventajas para su gente u organizaciones, preferiblemente a expensas de otra persona. Como una de las comerciantes más influyentes del cuadrante,
Hermione comandaba respeto y temor en igual medida. Su llegada causó un revuelo entre los delegados reunidos. Jasper, caminando 2 pasos detrás de ella, notó las variadas reacciones. Deferencia de algunos, resentimiento apenas velado de otros. La política, reflexionó, era la misma en todas partes, ya fuera en la Tierra o en los confines del espacio conocido. El poder atraía tanto la lealtad como la enemistad, a menudo en igual medida. La ceremonia de apertura de la cumbre fue una exhibición cuidadosamente coreografiada de sutilezas diplomáticas. Se pronunciaron discursos, se intercambiaron saludos formales, se compartieron bebidas tradicionales según las costumbres del mundo anfitrión. A lo largo de todo, Hermione mantuvo una compostura regia, su altura y su distintiva piel azul la convertían en un punto focal entre los dignatarios reunidos. Mientras Hermione hacía negocios, Jasper observaba. Notó que delegados se le acercaban con genuino respeto y cuales enmascaraban el desprecio detrás de sonrisas falsas. Catalogó las debilidades de seguridad en el lugar y planeó rutas de escape por si fueran necesarias. Y cada vez más, su atención se centraba en un individuo, Carrick, el asesor principal de Hermione. Algo en el comportamiento del hombre alertaba los instintos de Jasper. La forma en que desaparecía durante negociaciones críticas, los sutiles gestos con las manos que hacía cuando surgían ciertos temas, las comunicaciones privadas que recibía en un dispositivo secundario que pensaba que nadie notaba. Durante un receso en los procedimientos, Jasper se encontró en una galería de observación con vistas a la cámara principal. Desde este punto de vista, pudo ver a Carrick entablar una intensa conversación con un representante del conglomerado torsiano, una organización comercial rival con reputación de prácticas comerciales agresivas. Los dos hablaron en voz baja, su lenguaje corporal sugería una familiaridad que no cuadraba con sus roles públicos como competidores. Cuando se separaron, la expresión de Carrick era de satisfacción calculada, la mirada de alguien que acababa de avanzar en una estrategia largamente planeada. Jasper memorizó el rostro del representante torsiano, tomando nota para investigar posibles conexiones entre ellos. La cumbre continuó durante 3 días, un maratón de negociaciones formales intercaladas con reuniones privadas donde se tomaban las decisiones reales. Hermione se movió a través de esta compleja danza con facilidad experta, asegurando términos ventajosos para Fladmaris en múltiples acuerdos. Para el observador casual, parecía estar en la cima de su poder e influencia. Pero Jasper, entrenado para notar detalles que otros pasaban por alto, vio los sutiles signos de tensión. La ligera tirantez alrededor de sus ojos después de sesiones prolongadas. La forma en que su postura, normalmente perfecta, mostraba indicios de fatiga al anochecer. La creciente frecuencia con la que consultaba con Carrick, a veces cediendo a su juicio en asuntos que antes podría haber decidido ella misma. Durante un raro descanso en los procedimientos, Jasper se encontró a solas con Hermione en su sala de conferencias privada. Ella estaba de pie junto a la ventana panorámica, contemplando la vista de la montaña, aparentemente perdida en sus pensamientos. La luz del atardecer perfilaba su silueta en agudo relieve contra el dramático paisaje más allá. Su asesor, Carrick, ¿cuánto tiempo ha estado a su servicio?, preguntó, manteniendo un tono conversacional. Hermione levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Casi 8 años. Es uno de mis lugartenientes de mayor confianza. ¿Por qué lo pregunta? Curiosidad profesional, respondió Jasper. Parece muy dedicado a sus intereses. Hermione lo estudió con esos penetrantes ojos violetas. ¿No confías en él? No fue una pregunta, pero Jasper respondió de todos modos. Es mi trabajo no confiar completamente en nadie cuando se trata de su seguridad. Ella asintió lentamente. Una política sabia, pero fuera de lugar en este caso. Carrick ha demostrado su lealtad muchas veces. Jasper no insistió en el tema, pero tampoco dejó de observar. Años de trabajo de seguridad le habían enseñado a confiar en sus instintos, y sus instintos gritaban que algo andaba mal. Esa noche, se celebró una recepción formal para todos los asistentes a la cumbre. La cúpula de cristal se transformó para la ocasión, su interior bañado en suaves luces multicolores que jugaban en los rostros de los dignatarios reunidos.
Música de una docena de mundos llenaba el aire, armonizando de alguna manera a pesar de los sistemas tonales muy diferentes de los que provenían. Comidas y bebidas exóticas circulaban en bandejas flotantes atendidas por servidores programados para reconocer los requisitos y preferencias dietéticas de cada especie. Hermione se movió entre la multitud con gracia experta, participando en las conversaciones triviales y las negociaciones menores que a menudo resultaban tan valiosas como las sesiones formales. Jasper mantuvo una distancia discreta, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos para no inhibir sus interacciones. Desde esta posición, observó a Carrick reunirse una vez más con el representante torsiano, esta vez acompañado por un tercer individuo, un miembro de la propia junta directiva de Hermione, que había viajado por separado a la cumbre. Los tres hablaron brevemente, luego se separaron, moviéndose a diferentes áreas de la recepción como si su reunión nunca hubiera ocurrido. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Jasper accedió a los registros financieros de la nave, una violación del protocolo. Pero cuando sus instintos lo exigían, trabajaba con cuidado, asegurándose de no dejar rastro de su investigación. Lo que descubrió lo sorprendió. Cada mes, se transferían enormes sumas de las cuentas personales de Hermione a una organización llamada Elens Haven en el planeta Tirion. Las transacciones estaban autorizadas con la más alta autorización de seguridad, pero ocultas de los registros públicos. Las donaciones caritativas no eran inusuales para alguien de la riqueza de Hermione, pero el secretismo que rodeaba estas transferencias era desconcertante. Además, la cantidad, casi el 15% de sus ingresos personales, era sustancial, incluso para sus estándares. Esto no era filantropía performativa. Era algo que claramente le importaba profundamente. Mientras continuaba su investigación, Jasper descubrió algo más. Un patrón de transacciones más pequeñas desde las cuentas de Carrick a varios miembros de la junta directiva de Flad Maris. Las cantidades estaban cuidadosamente calibradas para evitar activar los sistemas automáticos de detección de fraude, y las transferencias se disfrazaban de gastos comerciales legítimos o honorarios de consultoría. Pero el patrón era inconfundible para alguien que lo buscara. Carrick estaba comprando influencia, sistemática y metódicamente. A la mañana siguiente, durante el tiempo de meditación privada de Hermione, la única hora del día que se permitía estar verdaderamente sola, Jasper asumió un riesgo calculado. ¿Puedo preguntar sobre Elens Haven?, dijo cuando ella salió de sus aposentos. Hermione se congeló, sus rasgos normalmente compuestos se agudizaron con sospecha. ¿Cómo conoces ese nombre? Encontré las transferencias mientras revisaba los protocolos de seguridad, admitió. Pagos regulares de ese tamaño representan una vulnerabilidad potencial. Necesitaba entender su propósito. Por un momento, pensó que podría despedirlo en el acto. En cambio, se hundió en una silla, luciendo repentinamente cansada. La impecable fachada de poder y control pareció resquebrajarse, revelando algo más complicado debajo. Elens Haven es un orfanato, dijo en voz baja. Para niños que perdieron a sus padres en accidentes industriales, muchos de ellos en instalaciones propiedad de mi consorcio. La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos, inesperada y cruda. En ese momento, la distancia entre ellos, alienígena y humano, empleadora y empleado, pareció disminuir ligeramente. Me gustaría verlo, dijo finalmente Jasper. La mirada de Hermione se clavó en la suya. ¿Por qué? Porque entender lo que te importa me ayuda a protegerte mejor. Ella lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar algún motivo oculto en su petición. Lo que sea que vio en su rostro debió satisfacerla, porque asintió lentamente. Después de que concluya la cumbre, haremos un desvío a Tirion antes de regresar a Flad Maris. El resto de la cumbre de Mayorid transcurrió sin incidentes, aunque Jasper continuó observando los movimientos sospechosos de Carrick. El asesor se reunió en secreto con representantes de organizaciones comerciales rivales 2 veces más. Y en el último día, Jasper notó que accedía a las comunicaciones privadas de Hermione cuando pensaba que nadie estaba mirando. Cada instancia aumentaba la preocupación de Jasper, pero sin pruebas concretas, mantuvo sus observaciones para sí mismo.
Las acusaciones falsas contra alguien tan confiable como Carrick solo dañarían su propia credibilidad. Mientras su transbordador partía de Meroroth, Jasper se encontró de pie junto a Carrick en el salón de observación, viendo la cúpula de cristal retroceder debajo de ellos. Los ojos amarillos del asesor reflejaban la luz del planeta mientras se volvía hacia Jasper con esa perpetua sonrisa leve. «Has impresionado a Lady Hermione», dijo Carrick, su voz con la misma calidad melódica que la de Hermione, aunque careciendo de su autoridad natural. «Es todo un logro para alguien tan nuevo a su servicio». «Simplemente estoy haciendo mi trabajo», respondió Jasper neutralmente. «En efecto. ¿Y qué consideras exactamente que es ese trabajo, Jasper? ¿Protegerla de daños físicos o algo más completo?» La pregunta llevaba una sutil advertencia, y Jasper reconoció la sonda por lo que era. «Mi responsabilidad es la seguridad de Lady Hermione en todas sus formas». La sonrisa de Carrick se ensanchó fraccionalmente. «Qué encomiable. Pero ten cuidado de no excederte. Lady Hermione valora la iniciativa, pero espera que su personal entienda su lugar en la jerarquía». «¿Y cuál es tu lugar en esa jerarquía, Carrick?» La expresión del asesor se endureció momentáneamente antes de suavizarse de nuevo a su practicada amabilidad. «He pasado 8 años ganándome la confianza de Lady Hermione. Soy su asesor y confidente más antiguo. Recuerda eso antes de considerar involucrarte en asuntos que van más allá de tu competencia». Con eso, Carrick se fue, dejando a Jasper solo con la vista de Meroroth que se alejaba. El intercambio había confirmado sus sospechas. Carrick lo veía como una amenaza. La pregunta era si esa amenaza era para Carrick personalmente o para cualquier plan que el asesor hubiera puesto en marcha. 3 días después, estaban en las llanuras barridas por el viento de Tirion, un mundo de interminables praderas verdes y océanos agitados. Fuertes vientos que llevaban el aroma de la sal y las hierbas silvestres los azotaban mientras desembarcaban del transbordador. El cielo sobre ellos era de un ámbar profundo, surcado por altas nubes tenues que se movían con una velocidad sorprendente en las poderosas corrientes de aire del planeta. El Enshaven era un extenso complejo de estructuras simples pero bellamente diseñadas que se mezclaban con el paisaje natural. Los edificios estaban construidos con piedra local y un material translúcido que capturaba y difundía la luz solar ámbar, creando espacios cálidos y acogedores en su interior. Los jardines florecían entre las estructuras, cuidados tanto por adultos como por niños. Niños de diversas especies jugaban en el patio central. Algunos de piel azul como Hermione, otros con escamas o pelaje, y unos pocos humanos. Sus risas se escuchaban en el viento, un contrapunto al solemne propósito del lugar. A su llegada, los niños se detuvieron en sus juegos, observando a los visitantes con ojos curiosos. Una niña pequeña con cabello rojo fuego se separó del grupo y marchó directamente hacia Hermione. No podía tener más de 7 u 8 años terrestres, pero su porte era confiado, casi desafiante. Sus ojos verdes tenían una sabiduría más allá de sus años mientras miraba a la imponente figura azul ante ella. «Tú eres la dama azul que envía los créditos», dijo sin rodeos, su pequeño rostro serio. «Mi madre murió cuando tu cúpula se derrumbó en el sector 7. Jasper se tensó, listo para intervenir, pero Hermione se arrodilló para encontrarse con la niña a la altura de los ojos. El gesto fue sorprendente en su humildad. La poderosa magnate comercial, acostumbrada a que otros se inclinaran ante ella, se rebajaba para dirigirse a una niña como a una igual. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, su melódica voz más gentil de lo que Jasper la había oído nunca. «Marin. Lamento lo de tu madre, Marin. La cúpula nunca debió haber fallado». Los ojos de la niña se entrecerraron. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por primera vez desde que Jasper la conocía, Hermione pareció quedarse sin palabras. Sus ojos violetas se nublaron con una emoción que no pudo identificar del todo. Dolor, quizás, o culpa. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero tengo la intención de averiguarlo». Marin mantuvo la mirada de Hermione por un largo momento, como si juzgara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió una vez, un gesto tan adulto en su gravedad que parecía fuera de lugar en su pequeño cuerpo. «Mi madre dijo que eras mejor que los demás», dijo.
Dijo que realmente te preocupabas por la gente, no solo por las ganancias. Hermione parpadeó rápidamente, y Jasper se dio cuenta con sorpresa de que estaba conteniendo las lágrimas. Tu madre fue amable al pensar eso, respondió suavemente. Ella trabajaba en sistemas ambientales, continuó Marin. Me dijo que los purificadores de aire no estaban instalados correctamente, que alguien cambió las especificaciones después de que ella las aprobara. La voz de la niña vaciló ligeramente. Iba a denunciarlo, pero entonces la cúpula se derrumbó. Jasper observó cómo la expresión de Hermione cambiaba del dolor a algo más duro, una ira fría y concentrada. ¿Sabes a quién iba a denunciar esto, Marin? La niña negó con la cabeza. Solo dijo que llegaba hasta lo más alto, que alguien importante estaba recortando gastos para ahorrar dinero. Más tarde, mientras recorrían las instalaciones, la directora, una digna mujer mayor de la especie de Hermione llamada Ellen, explicó que muchos de los niños habían perdido a sus padres en una serie de fallas estructurales en los puestos industriales de Hermione. El patrón era demasiado consistente para ser una coincidencia. Hemos tenido 47 nuevas llegadas solo en el último año estándar, dijo Ellen, su voz cargada con el peso de la estadística, todas de instalaciones bajo la gestión de Flad Maris. ¿Por qué no me trajiste esto a mi atención directamente?, preguntó Hermione, su tono cuidadosamente neutral. La sonrisa de respuesta de Ellen fue triste. ¿Habrías escuchado, Lady Hermione, o mis preocupaciones habrían sido filtradas a través de capas de gerencia y asesores antes de llegar a ti? ¿Cuántos de esos niños todavía tendrían padres si alguien te hubiera hablado directamente sobre el primer fallo de la cúpula? Las preguntas quedaron suspendidas en el aire entre ellas, sin respuesta, pero inevitables. Por primera vez, Jasper vio duda en los ojos de Hermione, no sobre sus decisiones, sino sobre la información en la que se habían basado esas decisiones, sobre las personas en las que había confiado para que le dijeran la verdad. Esa noche, en el viaje de regreso a Flad Maris, Jasper encontró a Hermione en la cubierta de observación, mirando el campo de estrellas. Estaba sola, su silueta recortada contra la vasta expansión del espacio, su alta figura de alguna manera disminuida por la inmensidad más allá del visor. Los colapsos de las cúpulas no fueron accidentes, dijo sin volverse. ¿Verdad? No lo creo, respondió Jasper con honestidad. El patrón sugiere un sabotaje deliberado. ¿Por quién y por qué? Necesito acceso a los informes de ingeniería originales, las versiones sin censurar. Se volvió para mirarlo, su expresión resuelta. Los tendrás por la mañana. Al día siguiente, recluidos en el estudio privado de Hermione a bordo de la Media Luna de Plata, revisaron los documentos de ingeniería. Jasper trabajó metódicamente, comparando las especificaciones originales con los diseños implementados, cotejando informes de inspección, analizando registros de mantenimiento. Lentamente, surgió un patrón perturbador. Lo que los informes revelaron fue condenatorio. Las evaluaciones de seguridad originales habían sido alteradas, las advertencias eliminadas, las debilidades estructurales introducidas deliberadamente en los diseños finales, y cada documento alterado llevaba la misma firma digital en su código, la clave de cifrado personal de Carrick. Te ha estado socavando durante años, explicó Jasper mientras revisaban la evidencia. Estos fallos no estaban destinados a ser catastróficos, solo lo suficientemente costosos como para erosionar lentamente la confianza en tu liderazgo. Pero calculó mal los factores de estrés de la cúpula en el sector 7. La gente murió por su ambición, dijo Hermione, su voz mortalmente silenciosa. Niños perdieron a sus padres. Se pone peor, continuó Jasper, mostrando registros financieros en la pantalla. Estas son transferencias de las cuentas privadas de Carrick a miembros de tu junta directiva. Pequeñas cantidades cuidadosamente disfrazadas de retornos de inversión o honorarios de consultoría. Ha estado construyendo una coalición en tu contra. Las manos de Hermione se cerraron en puños. ¿Durante cuánto tiempo? Basado en los patrones de transacción, al menos 3 años. Pero la planificación habría comenzado antes. Los rastros financieros muestran que ha estado reuniendo apoyo entre los miembros de tu junta. Según los patrones de comunicación, creo que planea actuar directamente contra ti en la próxima reunión del Consejo,
dentro de 2 días. Las manos de Hermione se apretaron. Quiero que sea expuesto públicamente, con pruebas que nadie pueda disputar. Eso es peligroso. Le da tiempo para actuar primero. No operaré en las sombras, Jasper. No con esto. La justicia debe ser vista. Durante las siguientes 48 horas, trabajaron incansablemente reuniendo pruebas, asegurando testimonios de ingenieros, rastreando pistas financieras, todo mientras mantenían la apariencia de normalidad. Pero alguien estaba observando. 2 veces Jasper detectó dispositivos de vigilancia recién instalados en los aposentos de Hermione. Una vez, evitó por poco a un equipo de mantenimiento que apareció de repente en una sección restringida donde se reunían con un informante. La presión se estaba acumulando hacia una confrontación, y Jasper podía sentirla en la atmósfera cargada de la estación. El personal hablaba en voz baja, los ojos se movían nerviosamente cuando se mencionaban ciertos nombres. El personal de seguridad se movía en grupos más grandes, como si anticiparan problemas. El bullicio habitual del comercio continuaba, pero debajo corría una corriente de tensión, como la presión antes de una tormenta. La noche antes de la reunión del consejo, Jasper estaba haciendo su último barrido de seguridad cuando un movimiento llamó su atención en el sector técnico poco iluminado. El corredor debía estar vacío a esa hora. Todo el personal no esencial estaba restringido a sus aposentos o áreas comunes. Siguió con cautela, la mano en su espada. Las armas de fuego estaban prohibidas en la estación, excepto para la fuerza de seguridad oficial. El ataque vino por detrás, una garrota de alambre silbando por el aire hacia su cuello. Solo años de entrenamiento de combate lo salvaron mientras se agachaba y rodaba, levantándose para enfrentar a su atacante, un oficial de seguridad de la estación que reconoció como uno de los guardias personales de Carrick. Nada personal, gruñó el hombre, sacando un cuchillo de combate cerrado. Pero el tiempo de Lady Hermione está terminando. Lo que siguió fue una lucha brutal y silenciosa en el estrecho corredor. Jasper era más fuerte, pero el guardia conocía mejor el territorio, usando el espacio confinado a su favor. Un corte abrió el brazo de Jasper desde el codo hasta la muñeca. Él contraatacó clavando su hombro en el abdomen de su oponente, estrellándolo contra una caja de conexiones. Chispas llovieron a su alrededor mientras luchaban en la semioscuridad. El cuchillo del guardia se alzó de nuevo, apuntando al corazón de Jasper. Agarró la muñeca del hombre, forzándola hacia atrás centímetro a centímetro dolorosamente, hasta que, con un crujido nauseabundo, el hueso cedió. El cuchillo cayó al suelo. El guardia aulló de dolor, el sonido resonando por el corredor vacío. ¿Quién más está involucrado?, demandó Jasper, inmovilizando al hombre contra la pared. ¿Cuántos de la fuerza de seguridad son leales a Carrick? El guardia sonrió a través de dientes ensangrentados. Más que suficientes. El consejo se reúne en 6 horas. Ella no sobrevivirá. Jasper dejó inconsciente al hombre con un golpe preciso y lo aseguró en un armario de mantenimiento. Luego, corrió de regreso a los aposentos de Hermione, moviéndose entre las sombras, evitando los corredores principales donde la gente de Carrick podría estar observando. Su brazo palpitaba con cada latido del corazón, la sangre empapando el vendaje improvisado que había envuelto alrededor de la herida. «Tenemos que cancelar la reunión», le dijo a Hermione después de relatar lo que había sucedido. Carrick ha comprometido a demasiada gente de la fuerza de seguridad. No es seguro. Ella negó con la cabeza firmemente. Si cancelamos, perdemos nuestra mejor oportunidad de exponerlo por completo. Toda la junta estará presente. Es demasiado peligroso. No está trabajando solo. Lo sé, dijo ella con calma. Pero confío en que me mantendrás con vida, Jasper. Has demostrado ser más que capaz. La cámara del consejo era un anfiteatro de metal curvo y vidrio diseñado para mostrar la posición de la estación en el corazón de las rutas comerciales. 12 miembros de la junta estaban sentados en un semicírculo frente a la posición central de Hermione. Carrick estaba a su derecha, la imagen del servicio devoto. Solo la ligera tensión alrededor de sus ojos delataba cualquier tensión. Jasper se posicionó directamente detrás de Hermione, escaneando constantemente. Había insistido en revisar personalmente la cámara de antemano,
descubriendo y desactivando dos armas ocultas en el proceso. Aún así, se sentía expuesto. Demasiadas variables, demasiadas amenazas potenciales. El personal de seguridad estacionado alrededor del perímetro eran desconocidos. Cualquiera de ellos podría ser leal a Carrick. Hermione comenzó la reunión con la formalidad habitual, revisando cifras comerciales y próximas negociaciones. Nada en su comportamiento delataba su conocimiento de la traición planeada. Carrick ocasionalmente se inclinaba para ofrecer consejos susurrados, interpretando su papel a la perfección. Los miembros de la junta escuchaban atentamente, aunque Jasper notó a tres que intercambiaban miradas sutiles cada vez que surgían ciertos temas. A mitad de su presentación, Hermione hizo una pausa. «Y ahora debo abordar un asunto de grave preocupación», dijo, su voz resonando sin esfuerzo por la cámara. «Ha salido a la luz evidencia de sabotaje deliberado dentro de nuestra organización». Los miembros del consejo se agitaron inquietos. La postura de Carrick se tensó casi imperceptiblemente. Hermione activó la pantalla central, proyectando los documentos condenatorios que habían reunido. Estos informes de ingeniería fueron alterados sistemáticamente para introducir debilidades estructurales en nuestras instalaciones. Los fallos resultantes han costado vidas y miles de millones en daños. Mientras continuaba exponiendo la evidencia, Jasper notó movimientos sutiles entre tres de los miembros del consejo. Manos que se deslizaban hacia los bolsillos, ojos que se dirigían a lugares específicos de la sala. Cambió ligeramente su posición, listo para moverse. El rostro de Carrick había pasado de la compostura a la rigidez. «Estas acusaciones son escandalosas», interrumpió, «y claramente fabricadas por alguien que busca socavar su liderazgo, Lady Hermione». «La evidencia habla por sí misma», respondió Hermione fríamente. «Tu firma de cifrado personal está incrustada en cada documento alterado. Una brecha de seguridad, entonces. Alguien ha robado mis credenciales». La voz de Carrick se elevó, su compostura rompiéndose. «Esto es claramente». El ataque no vino de Carrick, sino de la galería detrás de él. Una figura se levantó, su brazo extendiéndose hacia Hermione con el contorno inconfundible de un arma de proyectiles. Jasper ya se estaba moviendo antes de que el arma saliera del manto del asaltante. Tres largas zancadas, saltando sobre la mesa del consejo, su cuerpo posicionado para interceptar. El disparo llegó justo cuando chocó con el atacante, un dolor abrasador a lo largo de sus costillas mientras el proyectil lo rozaba en lugar de encontrar el corazón de Hermione. Cayeron al suelo juntos, Jasper girándose para mantener inmovilizada la mano del arma. El asesino era fuerte y desesperado, luchando con el conocimiento de que el fracaso significaba la ejecución. La hoja apareció de la nada, cortando hacia la garganta de Jasper. Se echó hacia atrás lo suficiente para que fallara su yugular por milímetros. El caos estalló en la cámara. Las alarmas de seguridad sonaron. Los miembros del consejo se dispersaron. A través de todo, Jasper mantuvo su concentración, ganando gradualmente el control de su oponente. Con un movimiento final y decisivo, golpeó la cabeza del asesino contra el suelo, dejándolo inconsciente. Solo entonces levantó la vista para encontrar a Hermione. Ella estaba exactamente donde había estado, impávida en medio del pandemonio, sus ojos fijos en él. Detrás de ella, Carrick estaba siendo reducido por la seguridad de la estación, su cuidadosamente construida fachada de lealtad finalmente destrozada. Al otro lado de la cámara, uno de los miembros de la junta que había estado intercambiando miradas antes sacó un arma oculta. Jasper gritó una advertencia, pero el disparo ya había sido efectuado. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía el pulso de energía dirigirse hacia Hermione, pero ella no estaba allí para recibirlo. En una muestra de reflejos que no sabía que poseía, Hermione se dejó caer y rodó, el disparo pasando inofensivamente por encima de su cabeza. Antes de que el miembro de la junta pudiera disparar de nuevo, Hermione había sacado su propia daga ceremonial, un arma que Jasper había asumido que era meramente decorativa, y la había lanzado con una precisión asombrosa. La hoja se incrustó en el hombro del asaltante, haciendo que soltara su arma con un grito de dolor. Sus ojos se encontraron a través del caos de la cámara, y Jasper vio algo nuevo en la mirada de Hermione,
una feroz determinación que igualaba la suya. No era simplemente una comerciante, no solo una figura política. Era una superviviente, como él. En ese momento de peligro compartido y resolución, algo cambió entre ellos, un entendimiento más profundo echando raíces. La sesión de emergencia del consejo que siguió duró horas. El personal médico trató las heridas de Jasper mientras él montaba guardia, negándose a abandonar el lado de Hermione a pesar de la sangre que se filtraba a través de sus vendajes. Una por una, se presentaron las pruebas. El sabotaje, las pistas financieras, el complot de asesinato. 3 miembros del consejo fueron implicados junto con Carrick. Sus comunicaciones y transacciones financieras revelaron una compleja conspiración para tomar el control del consorcio comercial. Los fallos de la cúpula fueron deliberados, dijo Hermione, su voz dura mientras se dirigía a los miembros restantes del consejo, diseñados para socavar la confianza en mi liderazgo mientras generaban ganancias a través de contratos de reconstrucción otorgados a empresas controladas por los conspiradores. Mostró imágenes de Elenshaven, enfocándose en los rostros de los niños huérfanos. Estos son los verdaderos costos de su ambición. No créditos ni cuota de mercado, sino vidas. Padres que nunca verán crecer a sus hijos. Niños que nunca volverán a sentir el abrazo de sus padres. Las cámaras del consejo quedaron en silencio, el peso de esas palabras asentándose sobre todos los presentes. Incluso las mentes empresariales más endurecidas entre ellos parecían afectadas por los costos humanos expuestos ante ellos. Cuando los procedimientos finalmente concluyeron, los conspiradores fueron puestos bajo custodia para esperar cargos formales bajo la ley interestelar. Los miembros restantes del consejo, sacudidos por los eventos del día y el alcance de la traición, reafirmaron unánimemente el liderazgo de Hermione. Era mucho después de la medianoche cuando regresaron a los aposentos de Hermione. Jasper, exhausto pero aún vigilante, realizó un último barrido de seguridad antes de informar que todo estaba despejado. Deberías ir a la bahía médica para que te atiendan adecuadamente, dijo Hermione, notando sus movimientos rígidos y la sangre fresca manchando sus vendajes. Después de que usted descanse, Lady Hermione. Ella lo estudió por un largo momento. Me salvaste la vida hoy. Es mi trabajo. No, dijo ella en voz baja. Tu trabajo era protegerme. Lo que hiciste, interponerte entre la muerte y yo, eso fue algo completamente diferente. Jasper no respondió de inmediato. Finalmente, dijo, en la Tierra, hay un viejo concepto llamado lealtad. No del tipo que se compra con créditos, sino del que se gana a través de acciones y respeto. Y me he ganado la tuya, Jasper. Él encontró su mirada firmemente. Sí. Algo pasó entre ellos en ese momento, un entendimiento que trascendía los límites de la especie y la posición. Habían enfrentado la muerte juntos y habían salido más fuertes por ello. Lo que viniera después, lo enfrentarían como aliados, quizás incluso como amigos. La semana siguiente fue un torbellino de actividad mientras Flad Maris se adaptaba a las revelaciones. Se revisaron los protocolos de seguridad. El personal leal a Carrick fue identificado y removido de posiciones sensibles. Los equipos de ingeniería comenzaron revisiones exhaustivas de todas las estructuras existentes, comenzando con las más críticas para el soporte vital. Hermione trabajó incansablemente, revisando personalmente informes que antes habrían sido filtrados a través de capas de gerencia. Jasper permaneció a su lado, su presencia un recordatorio constante de los peligros que habían superado y los que aún podrían acechar en las sombras. 7 días después del intento de golpe fallido, Hermione se dirigió a la asamblea completa de la estación. La conspiración había sido expuesta, los conspiradores esperaban juicio. Pero en lugar de centrarse en la traición, habló del futuro. El colapso de la cúpula en el sector 7 fue una tragedia que nunca debió haber sucedido, dijo, su voz llegando a cada rincón del vasto espacio de reunión. El hecho de que ocurriera, que niños quedaran huérfanos y vidas fueran destruidas, refleja un fallo que va más allá de la traición de cualquier individuo. Refleja un sistema que priorizó el beneficio sobre las personas. Murmullos recorrieron la multitud. Hoy anuncio la creación de la Fundación de Supervisión de la Seguridad. Independiente,
totalmente financiada y con autoridad absoluta para inspeccionar y aprobar cada estructura y sistema dentro de Vlad Maris Holdings. Nunca más se comprometerá la seguridad por conveniencia o costo. Hizo una pausa, mirando a la multitud reunida. Personal de la estación, comerciantes, residentes, todos observando con diversos grados de esperanza y escepticismo. Además, se establecerá un fondo de compensación para víctimas para proveer a aquellos que han sufrido debido a nuestros fallos, comenzando con los niños de Elandshaven. Mientras los aplausos crecían a su alrededor, Hermione se volvió hacia donde Jasper estaba a su lado. Te ofrezco la dirección de la fundación. Autonomía total, recursos a tu disposición, responsable solo ante una junta independiente. Jasper negó con la cabeza. No soy un administrador, Lady Hermione. Soy un protector. ¿Y a quién protegerás ahora? A usted, dijo simplemente, si me acepta como su jefe de seguridad. Sus ojos violetas estudiaron su rostro, buscando algo. Lo que sea que encontró pareció satisfacerla, porque asintió una vez, con decisión. Bien, porque sospecho que nuestro viaje juntos apenas comienza. 2 meses después, regresaron a Tirion. El viaje fue más tranquilo esta vez, sin el peso de la sospecha y la traición sobre ellos. Mientras el transbordador descendía a través de la atmósfera de Tirion, Jasper observó el perfil de Hermione, notando los sutiles cambios en ella desde su última visita. Había una nueva apertura en su expresión, una franqueza en su mirada que había reemplazado la reserva calculadora que una vez había mantenido. Elandshaven se había expandido en su ausencia. Se estaban construyendo nuevos edificios, financiados por el programa de compensación de Hermione. Los niños todavía jugaban en el patio, pero ahora había más adultos entre ellos, maestros, consejeros, personal médico, asegurándose de que sus necesidades fueran atendidas. Marin los estaba esperando, de pie, recta y solemne en la entrada del edificio principal. Pero cuando vio a Hermione, su compostura se rompió y corrió hacia adelante. Sin dudarlo, Hermione se arrodilló y abrió los brazos, envolviendo a la niña en un abrazo que cerraba la brecha entre especies. «Volviste», dijo Marin, su voz ahogada contra el hombro de Hermione. «Prometí que lo haría», respondió Hermione suavemente. Por encima de la cabeza de la niña, sus ojos se encontraron con los de Jasper. En ellos, él vio gratitud, resolución y algo más personal, una conexión que se había forjado en el peligro y fortalecido en sus secuelas. Esa noche, estaban juntos en una ladera con vistas al refugio. Las lunas gemelas de Tirion estaban saliendo, proyectando un brillo plateado sobre el paisaje. El viento se había calmado, llevando ahora solo el débil aroma de las flores nocturnas y los mares lejanos. ¿Por qué dejaste realmente la tierra, Jasper?, preguntó finalmente Hermione. Él consideró la pregunta por un largo momento. Pasé años siguiendo órdenes sin cuestionar su propósito, protegiendo intereses, no personas. Hizo una pausa. Los recuerdos del desastre orbital de Yakarta resurgieron. Los rostros de los que habían muerto. Las mentiras contadas para encubrir la negligencia corporativa. Su propia complicidad al permanecer en silencio durante demasiado tiempo. Aquí afuera, pensé que podría encontrar algo que valiera la pena proteger por sí mismo. Los ojos violetas de Hermione reflejaban la luz de la luna mientras se volvía hacia él. ¿Y lo has encontrado? Sí, dijo. Creo que sí. Ella asintió, una sonrisa jugando en las comisuras de sus labios índigo. Entonces ambos hemos encontrado algo raro, en efecto. Miró de nuevo hacia el refugio, donde las luces brillaban cálidamente en la creciente oscuridad. La verdadera lealtad no se puede comprar con riqueza o poder. Debe ganarse a través de acciones, a través de la justicia, a través del respeto, añadió Jasper en voz baja. A su alrededor, la noche se profundizaba, las estrellas emergían una por una en el cielo ámbar de Tirion. A lo lejos, los niños de Elandshaven dormían seguros. Sus futuros ahora asegurados. El mañana traería nuevos desafíos. Comerciantes deshonestos buscando explotar la reciente agitación. Rivales políticos poniendo a prueba la autoridad restaurada de Hermione.
El trabajo continuo de reformar un sistema construido sobre el beneficio en lugar de la compasión. Pero por ahora, en este momento de tranquila comprensión, esos desafíos podían esperar. La magnate comercial de piel azul y su protector humano estaban de pie, uno al lado del otro, en un silencio cómplice, unidos por algo más fuerte que un contrato o una moneda. Dos individuos de mundos diferentes, unidos por una visión compartida de lo que podría ser posible si el poder fuera atenuado por la compasión, si la fuerza fuera guiada por la justicia. El viento de la noche susurraba a su alrededor, llevando promesas y posibilidades. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Jasper sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Si esta crónica de lealtad y traición entre las estrellas ha resonado en ti, acompáñanos en nuestro próximo viaje. Suscríbete para no perderte ni un solo fragmento del futuro y déjanos una señal en los comentarios. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.